Qué bueno que es el Señor. ¿Cuántos están bendecidos por el Señor? Amén. Con testimonios y sabiendo que el Señor está obrando en la semana, ¿no? Está haciendo algo. Está haciendo algo. En este día le puse como título: cuando solo una cosa te falta hacer. Esa palabra cosa me vino a la mente desde los primeros días de la semana. Es como un parto para nosotros, amén, los predicadores. Los que no compramos un libro de 1000 sermones, porque algunos compran el libro de 1000 sermones y ya tienen 1000 sermones para predicar. Miren, con un libro acá de $10, $9 ya pueden predicar 1000 sermones. Bueno, pero los que no hacemos eso, es un parto cada semana, pero un buen parto. Un buen parto. Hay que sacar a luz ese sermón, esa palabra calentita que tiene el Señor, bien linda, bien preparada, ¿no? Yo siempre le digo y le decía a un pastor amigo que uno es como que abre el horno el lunes, martes y mira y dice, todavía no está lista la comidita. Alguna está lista, hay que sacarla y esa es la palabra. Otras hay que dejarla que se cocine. No era el tiempo. Amén. Pero algunas que están ya preparadas para predicarla y cuando solo una cosa te falta hacer. Una cosa. Una cosa era lo que sabía el ciego, ¿no? Allí en Juan capítulo 9 vemos que Jesús sanó un ciego y empezaron ahí los fariseos y empezaron allí a preguntarle, pero ¿cómo es que te sanó? Pero es verdad que tú no veías, pero ¿cómo? Y ahí fueron a inquirir, a buscar al Padre y es verdad que él nació ciego. ¿Cómo es esto que? Y él dijo, miren, yo solamente sé una cosa y con eso me basta, dijo el ciego, que ahora no es ciego. Yo lo único que sé es una cosa, que antes no podía ver y ahora veo. Entonces dice en Juan 9:25, dice, él respondió y dijo, si es pecador no lo sé el que me sanó, yo no sé nada quién es, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. O sea, ese es el testimonio, que Cristo lo sanó, que Cristo le devolvió la vista y él estaba predicando por todos lados y había alguno que no le gustaba. Esa cosa que había hecho el Señor, poderosa, a las cuales a muchos les decía, no digan nada que Dios lo sanó. Hoy estamos en los tiempos donde hay que decirlo, donde hay que tratar de contárselo a todos, ¿no? Eso lo usan como marketing muchos. Jesús decía, no digan nada. Shh. ¿Y estos qué hacían? No, estos predicaban y lo contaban a grandes voces, porque imagínate un ciego de nacimiento que haya recobrado la vista. Y a veces esas cosas, yo pensaba en esas cosas, cuando algo falta, las cosas no funcionan bien, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los varones, sabemos de rulemanes. Bueno, yo no es que sé de rulemanes, pero ahí donde se pierde un rulemán, empieza a funcionar mal el rodamiento, ¿no? O sea, cuando falta a veces es una cosita. Me acuerdo un día, un clavito pequeñito, entonces se desinfló la rueda y me dijo el que me la arregló, era un clavito pequeño, una cosita. Sí, era una cosita, pero me sacó el aire. De a poquito me lo fue sacando. Era una cosa, un condimento muchas veces, ¿no? Hace que una comida no sepa bien el gusto, no sea bueno, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué pasa? No salió bien la comida, es ese condimento, pero era una cosita, sí. A mí me gusta la comida también española, ¿saben? Entonces el pollo pollo o pollo, como decimos nosotros, con azafrán, le da un gusto el azafrán espectacular. Entonces usted dice, pero es un hilito, 2, 3 hilitos que uno le pone, y es carísimo el azafrán, ¿no? Pero es un hilito así, hace que todo sea más rico, ¿no? Es el condimento, es el aceite en las bisagras, cuando hace ruido, cuando abre una puerta, ¿uno qué hace? Le pone un poquito de aceite. Pequeñito, una gotita, pero ya no hace ruido. Es una cosa, es una pequeña cosita que hace que se vea mejor todo, ¿no? Entonces muchas veces como en lo natural nosotros vemos esto, yo pensaba que en las cosas espirituales una cosa aún pequeña puede echar a perder todo. Por eso Job en el capítulo 22, versículo 28, asimismo dice, determinarás una cosa, una cosa,
y te será firme esa cosa. O sea, te mantienes en eso que determinas. Y sobre tus caminos va a resplandecer la luz de Dios. Pero te vas a determinar una cosa. Hoy estamos en tiempos, hermanos, donde tenemos que determinarnos. Miren, los cristianos tenemos que determinar, no a veces muchas cosas. Uno dice, pastor, queremos que la iglesia crezca y necesitamos alcanzar y hay que predicarle a millares y millares. Miren, a veces es una cosa, una persona, una cosa. Uno tiene una gran visión, pero sin embargo para llegar a esa gran visión tiene que empezar por uno, una cosa. Determinarás una cosa y te será firme, dijo Job, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Entonces la vida cristiana está llena, hermanos, de decisiones. ¿Cuántos lo ven así desde que están en Cristo, no? Han tomado decisiones para Dios, que ahora no ves la bendición, porque recién tomaste la decisión, pero a futuro empiezas a ver el fruto de las buenas decisiones que tomas en el Señor, en tu casa, en tu vida, en tus hijos, los que tienen hijos, en su matrimonio, los que están casados. Empiezas a ver el fruto. Siembras una semilla de decisión hoy, vas a ver el fruto mañana de las decisiones buenas que tomes para Dios. Pero tienes que mantenerte en esa decisión firme, dice Job. Entonces tomamos decisiones todo el tiempo. Y de hecho nuestras vidas, espiritualmente hablando, avanzan o retroceden en base a las decisiones buenas o malas que tomemos. Avanzan o retroceden. Nos mantenemos en lo que decidimos con Dios o abandonamos decisiones que tomamos. Nos mantenemos cuando tomamos esas decisiones con Dios, Dios nos bendice, o decisiones que hacen que vayamos para atrás, porque Dios nos hizo seres humanos que tenemos ese poder de decidir, esa voluntad que nos dio el Señor. Por eso no podemos culpar a Dios de las decisiones que tomamos. Nos tenemos que hacer cargo de las decisiones que tomamos, porque somos nosotros, ¿no? Los que decidimos. Entonces, yo pensaba y escribía en estos días, no hemos logrado más cosas quizás por nuestra inconstancia o por abandonar los sueños o tomar malas decisiones en medio del camino. Pero hay una buena noticia en el Señor. Aunque hayamos tomado malas decisiones, Dios puede cambiar esas malas decisiones en buenas decisiones. Podemos ir a la presencia de Dios, podemos arrepentirnos, podemos pedirle perdón al Señor. Y Dios tiene otro plan para nosotros. Y Dios puede volvernos a ese camino verdadero, hermanos. No te sientas mal en este día. Dios no te culpa, Dios no te juzga. Solo quiere que vayas a su presencia. Y en su presencia, ahí te entregues a Él y tomes la mejor decisión que un hombre y una mujer pueden tomar, que es entregarse a Cristo. Entregar su corazón. No el 99%, porque si no faltaría una cosa, miren, el 1%. No el 99,9%, porque si no faltaría una cosita, un 0,1%. No sirve. Tomarías, mire acá las hermanas, gracias, que me hicieron un café. Y sabe muy bueno el café. Y vamos a hacer de cuenta que este café es el más caro del mundo. Tú dices, wow, es un café de los más caros. Pero mira si le ponemos una gotita de arsénico. Una gotita nada, una cosita. Así, no pasa nada. Va a seguir siendo negrito, hermoso, va a seguir siendo el más caro. Va a oler bien, pero ¿tú te lo tomarías? ¿Cuántos se lo tomarían? Una gotita de arsénico, ¿qué es una gotita? Pues no es nada en un vaso. Y aparte sigue oliendo bien, pero esa cosita hace que el contenido se pierda. Entonces así pasa en las cosas espirituales, ¿no? Fíjate, Dios siempre se ha movido por fe. Dios se mueve por fe. Dios se mueve a través de un pueblo, no de un líder espiritual solamente. El líder espiritual no es el pueblo de Dios, es la iglesia, hermanos. Es el cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros. Dios se mueve a través de un cuerpo que está determinado a creerle al Señor. Y fíjate, el evangelio no funciona en personas que dudan. ¿A cuántos le funciona el evangelio cuando uno duda, cuando uno le da lugar a la incredulidad? ¿Cuántos reciben milagros cuando son incrédulos? Ninguno. Dios se mueve por fe. Dios no se mueve en la duda, en la incredulidad. Por eso Santiago nos dice,
El hombre, o la mujer ahí también, ¿no? De doble ánimo, ¿cómo es? En sus caminos. Es inconstante. Va hacia atrás y va hacia adelante. Y va hacia atrás varias veces y va una vez hacia adelante y 3, 4 veces hacia atrás. Porque es inconstante en todos sus caminos. De un solo ánimo es como Dios quiere que vivamos, perseverantes, constantes, firmes, con ese valor que tenemos que tener en la vida para enfrentar los problemas. El hombre de doble ánimo no va a prosperar en las cosas de Dios. El cristianismo es un cristianismo de acción, de decisión. Todo el tiempo estamos decidiendo para Dios. Por eso cada día te levantas y tomas su cruz y le sigues al Señor. Es cada día. Ayer el servicio por ahí fue tremendo y hoy, mañana, lunes, tenemos que volver a empezar. Es esa cosa que determinas, que está basado en los planes de Dios, lo que trae bendición. Yo he visto esto, ¿no? Y muchas veces esa cosa es lo que Dios, y sí es lo que Dios pide, hermanos. Dios te va a pedir siempre eso que a ti te va a costar entregar. Señor, pedime aquello, pedime lo otro. Pero Dios te pide eso que te cuesta entregar, eso que te cuesta dar. A Abraham le pidió a su hijo. Fíjate que cuando tú lees la historia de Abraham es interesante, uno la vuelve a leer. Eso es lo que tiene la palabra de Dios. Tú lees una historia, la vuelves a leer y Dios te vuelve a hablar otra cosa, ¿no? ¿A cuánto le pasa? Y la vuelves a leer después de años y te vuelve a hablar el Señor. Y la vuelves a leer y dices, gloria a Dios, hay otra cosa acá que aprendí. Y cada vez que yo voy, hermanos, a la palabra, me habla de nuevo el Señor. O me muestra otro aspecto de otra faceta de la palabra del Señor. Como estuve leyendo estos días a Abraham de nuevo, y algo que me sorprendió es que Dios le pidió una cosa. Y fíjate, ¿qué le pidió? Abraham, entrégame a tu hijo, a tu unigénito. Fíjate, era el hijo de la promesa, que esperó tantos años. Ese milagro, ¿no? Significa gozo, risa. Claro, porque trajo una bendición. Entonces fíjate si el Señor te dice a ti, tienes que entregarme tú eres Abraham y te dice, tienes que entregarme a Isaac. Te lo dice un sábado a la tarde el Señor. ¿Y tú cuándo se lo vas a entregar? Y por lo menos un día para festejar el último día, ¿no? Con él, salir. Todo el domingo voy a estar saliendo. Voy a estar, no, ¿qué hace Abraham? No sé si te has dado cuenta. Al otro día bien temprano, sale con el hijo al monte Moriah. Ni siquiera esperó. Ni siquiera dijo, es mi último día para compartir con él. Eso es lo que el Señor me estaba hablando esta semana. No, sale. Si hay que hacer algo, lo hacemos cuanto antes para Dios. Qué duro, ¿no? Qué fuerte. Y sale y el niño ahí le pregunta, padre, ¿dónde está el holocausto? Dios proveerá. ¿Cómo hago para decirte que eres tú? Y hasta el último momento, ¿no? Pero fíjate cómo él se preparó para obedecer a Dios. Esa cosa que le pidió al Señor. Y al joven rico le dijo, solo una cosa te falta, ¿no? Más adelante del sermón vamos a ver bien, vamos a playarnos bien en esto. Vende todo lo que tienes, le dijo, ¿no? Y dáselo a los pobres. Es una cosita que te falta. Ay, una cosita bien grande, ¿no? Pero el Salmo 27, versículo 4, había una cosa ahí que el salmista había demandado al Señor. Ven que a veces no son tantas cosas, hermanos, que hay que hacer para... Es una cosa que hace que tu vida prospere, que tu vida crezca, que tu vida traiga al Señor bendición. Una cosa he demandado a Jehová. Y en esa estoy firme, estoy como dice Job. Estoy firme, estoy parado, estoy decidido, estoy perseverante en eso que decidí. ¿Qué es? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Qué cosa, hermanos, tremenda que había decidido. Una cosa que agradaba a Dios, permanecer en la presencia del Señor, permanecer en sus atrios, habitar en su casa, en su templo. ¿Cuándo? Cuando me sienta mal o cuando necesite oración o cuando las cosas no estén muy bien. ¿Dice así? ¿Qué se había decidido estar? ¿Cuánto? Todos los días. Ay, 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 mire si tiene que venir todos los días usted aquí a un servicio. No, pero bueno, es el domingo y el miércoles el discipulado. Pero
todos los días había decidido por lo menos pasar por la casa de Dios para contemplar, para adorar, para permanecer en su presencia, para inquirir. Esta palabra inquirir tiene muchas traducciones. Miren, preguntar, buscar, averiguar, interrogar, indagar, examinar, investigar, sondar. Todo eso y mucho más. Para ir a la presencia del Señor, a estar ahí, conocer los secretos del Señor, indagar, buscar, preguntar, orar, estar en su presencia, comprender lo que muchas veces no comprendemos, pero cuando vamos a la presencia del Señor, el Señor nos habla. Conocer a Dios íntimamente, porque también dice la palabra del Señor, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Una cosa, y en esa estoy firme, y una cosa he demandado. ¿Saben? Estas son las cosas que Dios bendice, hermanos. Una cosa es la que Salomón pidió. Pide lo que quieras, le dijo el Señor, que te lo daré. ¿Qué es lo que pidió Salomón? Pidió riquezas, pidió prosperidad, pidió ser el más rico de la tierra. Bueno, podía haberlo pedido porque una cosa de Dios le iba a conceder. ¿Qué pidió? Fue sabio, conocía a Dios, pidió sabiduría de Dios. Ay, ay, ay. Pidió la sabiduría y eso fue algo que trajo al Señor contentamiento a Dios. Y no solamente le dio sabiduría, le dio todo lo demás que no pidió. Lo levantó en alto porque eso agradó el corazón de Dios. Está bien que tú vayas y pidas a Dios lo que necesitas porque el que pide encuentra, el que golpea se le abre la puerta. Está bien que pidas lo que necesites, pero debes ser sabio en ir a la presencia de Dios y tratar de pedirle al Señor cosas que traen agrado al corazón de Dios. Hay cosas que son más nobles. Estamos aquí en este mundo. Muchos de nosotros hemos sido influenciados por la religión. Por eso el joven rico, cuando ahora vamos a verlo más adelante, cuando se presenta, él dice, yo todo lo que está en la Biblia lo hice de pequeño. O sea, cumplí con Dios. Pero había una cosa que le faltaba, ¿saben? Una cosa que no era cuestión de cumplir, cuestión de ser el mejor cristiano, el mejor hijo de Dios. Eso era algo que él hacía mecánicamente. Necesitaba hacer algo que agrade a Dios. Amén. Había una cosa que le daba seguridad, una cosa que hacía el salmista. Y había seguridad de Dios para el día malo. No era Dios para después, era que ponía a Dios en primer lugar. Amén. Entonces en Marcos capítulo 10, vemos la historia del joven rico. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 23, si me acompañas. Dice la palabra del Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Qué lindo cuando uno corre para Dios. Perdón que haga un paréntesis aquí. ¿Cuántos han corrido para Dios? ¿Cuántos han corrido alguna vez a un llamado de Dios? Vino corriendo a Jesús. Amén. Y no solo eso, miren lo que hizo. E hincando, dice, la rodilla delante de él. O sea, no solamente corrió, sino que se hincó delante de él, se arrodilló delante de Jesús. Qué tremendo, ¿no? Pero dice que le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Él, o sea el joven, le respondió y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, te falta una cosa. Mira, ya que me preguntas, miren que uno cuando le pregunta a Dios tiene que tener cuidado. ¿Qué le preguntó al joven? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Le preguntó y ahí perdió. Le dijo, ya que me preguntas, te voy a responder. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ay, esa cosa estaba bien pesada, hermanos. Pero él afligido, claro, ¿cómo no iba a estar afligido? Por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús,
ahí mismo se lo dijo y hasta el otro estaba escuchando también. Mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces aquí tenemos un joven y rico. Imagínense un joven y rico en esos tiempos. O sea, tenemos un joven rico, de buen carácter, de buenos modales también. Buen carácter, buenos modales, que se acerca ahí al Señor, de una alta posición. Una persona, por lo que vemos aquí en estos versículos, segura de sí misma, gozaba de riquezas. Una persona respetuosa, porque vemos que viene corriendo, se arrodilla delante del Señor. Pero le hace una pregunta a él. ¿Qué pregunta le hace? Le hace una pregunta que ya está respondida. ¿Vieron esas personas que preguntan cosas de las cuales se jactan? Bueno, así era el joven rico. Le hace una pregunta, pero ya estaba respondida la pregunta porque le está diciendo, le está más que preguntando, mostrando a Jesús. Lo pone en un lugar todavía, inclusive él, una expresión ahí, maestro bueno, es una expresión todavía que le daba mucho más a Jesús, algo que él no sentía que Jesús era. Sin embargo, él se presenta con todo ese halago, se presenta con toda esa santidad, entre comillas, con toda esa religión que él sentía. Entonces le hace una pregunta de la cual está respondido ya, porque él ya lo había hecho. Así que ¿para qué pregunta? Si ya él vivía bien. Entonces Jesús se da cuenta de todo esto. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es una pregunta que él hace y ya sabe él que la va a heredar porque desde su niñez viene cumpliendo con la palabra de Dios, no hurtarás, no matarás. Y todo eso lo hice desde pequeño, dijo, así que heredo, soy el primero que heredo, imagínate, encima tengo dinero, entro directo al cielo, ¿no? Pero bueno, ¿qué haré? A ver, vamos a preguntar, dijo él, ¿no? Él se sentía quizás demasiado, vamos a decir así, santo, una persona intachable, segura, vemos una persona también segura. No obstante, Jesús le dijo, te falta una cosa. Ahí estamos de nuevo con la cosa que nos falta. Nos falta algo. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, dice, y tendrás un gran tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Lo que está pasando aquí, hermanos, y siempre este versículo se habla para los que tienen dinero, pareciera que los ricos no pueden ser salvos. Pueden ser salvos. Yo conozco gente de mucho dinero que es salva, que tiene un gran corazón, que es humilde, que tú no te das cuenta que tiene dinero porque tiene su corazón entregado a Dios y su riqueza también. O sea que los ricos pueden heredar el reino de Dios, nada más que le va a costar un poco más si ponen su confianza en el dinero. Les va a costar un poco más. Eso es lo que Jesús dijo. Entonces, se aflige, se pone triste. ¿Por qué? Tenía muchas posesiones. Porque esa cosa que le faltaba, ¿saben qué era? Que no había puesto a Dios en primer lugar en su vida. El problema no era que tenga posesiones, el problema era que no había puesto al Señor en primer lugar. Esas posesiones estaban ocupando el lugar de Dios, porque era para él mayor que el Señor. Entonces Jesús, mirando alrededor allí, antes de mirar alrededor y decir a los discípulos, dice que él le amó, ¿no? Qué tremenda imagen aquí también. Jesús le amó. Le amó, dice que lo miró con amor, no con una mirada de juzgarlo ni de que podía haberlo hecho, no con una mirada de esa, sino que lo amó porque comprendió que en el corazón había algo que faltaba. Y es eso que yo puse ahí, esa imagen, hermanos, que ustedes están viendo, es como un rompecabezas, ¿no? Donde falta una parte, una cosa falta. Y una cosa te falta, le dijo, ¿no? Eso que le faltaba es que él estaba poniendo su confianza en algo antes que en el Señor. Y cuidado cuando ponemos nuestra confianza en algo antes que Dios, porque nuestra confianza puede estar puesta en una gran cuenta de banco, puede estar puesta en algo material, puede estar puesta en una persona, mi confianza está puesta en esa persona o en algo material. Y Jesús le estaba pidiendo que se deshaciera de esas cosas, pero para que ponga a Dios en primer lugar. Amén. Cuando la presencia de Dios va a un lugar, a una persona, a una casa, hablamos de Zaqueo, ¿no? Zaqueo también se pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero cuando la presencia de Jesús entró en esa casa, ¿qué dijo él?
siento convicción, dijo, ¿no? Que algo está mal. Y agarra y va y saca, escondido, tenía ahí dinero, los cobradores de impuestos robaban muchísimo en ese tiempo, eran mal vistos. Y Jesús va ahí a donde hay necesidad, hermanos. Porque no, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos, ¿no? Dijo Jesús. Entonces, cuidado cuando nuestra confianza está puesta en cosas materiales. ¿En quién confiamos nosotros? Si no estás entregado a Dios completamente, no estás confiando en Dios. De ahí parten muchos problemas que muchos cristianos tenemos. Si no estamos dándole a Dios lo que es de Él, nuestra confianza no está puesta en el Señor. Confiamos en lo bueno que somos, como el joven rico. Confiamos en una relación religiosa que tenemos con el Señor. ¿En qué está basada nuestro cristianismo, sino en confiar en el Señor? Jeremías dijo, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de su sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Me acuerdo que antes de venir aquí tuve varias entrevistas de trabajo, entre ellas una entrevista que me tomaron en el centro de la ciudad donde yo vivía, y ahí te toma la entrevista laboral es como un psicólogo, un counselor, de los cuales te hace dibujar a veces. No sé si les pasó a ustedes acá, no sé si eso lo hacen acá, pero los hacen dibujar o los hacen contar, o si fueras un animal, ¿qué serías? Esas preguntas, ¿no? Si fueras una cosa, me preguntó, justo me estaba acordando en estos días, porque me dijo, si fueras una cosa, ¿qué fueras? ¿Me podés contar? Sí, le dije, sería un árbol, le dije, plantado junto a la corriente de las aguas. Y me acordé del versículo ese. A ver, ¿cómo es eso? Y le recité el versículo sin recitárselo, sin leer la Biblia. Así, Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8, es donde está esa palabra. Y le dije, quiero ser un árbol plantado junto a las aguas, junto a las corrientes. Y me dijo, ¿puedes explayarte? Sí, le digo, es una corriente de agua, el agua no está estancada, le digo. Es un agua que fluye, que corre. Y ese árbol está justo ahí tomando esa agua pura. Y se quedó como choqueado, me acuerdo, este chico que me tomó ¿me lo podrás dibujar? Bueno, tuve que dibujárselo. Bueno, al final sí tenía la posibilidad de entrar, yo creo que por ese versículo que le planteé, pero al final nos vinimos, gloria a Dios, que nos vinimos acá, ¿no? Y el Señor tenía otros planes. Pero fíjate, ese es bendito ese varón que confía en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová, que no pone su confianza en otras cosas, sino en el Señor. Dice, ¿ve? Y cuya confianza está en Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. O sea, se estará nutrido cuando viene la prueba, cuando viene el fuego de la prueba. Y cuando viene el calor, ¿cómo se ponen las hojas? No importa cómo, porque su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Aleluya. Dice que alejados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Ahí en Juan 15 podemos ver, ¿no? El pámpano que está nutrido de la raíz, que está conectado con el Señor. Dice que si un pámpano es cortado, ¿qué pasa? Se seca y sirve solamente para el fuego. Se seca. Pero el que está unido al Señor es uno con Él, confiando en el Señor. Por eso dijo también el salmista en el Salmo 20, versículo 7, estos confían en carros y confían en sus caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Está diciendo el salmista, esos confían en lo material, confían en lo que tienen, en el armamento natural, pero nosotros en el nombre de Jehová confiamos y de Él tenemos memoria. Por eso de tener memoria es porque leían la palabra, compartían la palabra del Señor, porque estaban nutridos de su palabra, de su presencia, ponían su confianza. Poner su confianza es cuando tú realmente sueltas algo en la presencia de Dios. No es tener confianza en Dios y vivir bajo mi confianza, sino es constantemente poner tu confianza en el Señor, cuando algo lo sueltas y lo dejas en la presencia de Dios. Una cosa es necesaria, dijo el apóstol Pablo.
Y Jesús también lo dijo allí me estaba acordando de esto cuando Jesús entra y está María y Marta, ¿no? ¿Se acuerdan de ese versículo? María y Marta estaban ahí. ¿Y cómo estaba Marta? Afanada y turbada y que hay que tener todo limpito, que viene Jesús y hay que estar allí. ¿Y María qué dijo? Esta Marta siempre está alterada, está bien, es bueno tener todo ordenadito y limpio, pero hay algo más importante, dijo María. Estar en la presencia de Jesús, estar ahí a las rodillas, escuchando, imagínate, es la voz de Dios hablándote. Pero Marta pasaba y, ¿vieron esas personas que hablan sin hablar a veces? Y pasaba Marta y miraba así, le ponía caras y la otra no se daba cuenta. No se daba cuenta porque, ¿qué pasaba? Ella estaba con Jesús, no le importaban las caras de los demás. ¿Vieron que hay gente que se enoja? Pone caras. Entonces uno dice, ¿qué le pasará? Bueno, tiene un día así, Marta, como siempre, dijo. A mí no me interesan las caras que ponga Marta, yo voy a estar en la presencia de mi Señor, escuchando, contemplando. Entonces, en Lucas capítulo 10, versículo 42, ¿qué dice ahí? Solo una cosa es necesaria en ese momento. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ay, 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 a la otra sí. Pero hay una cosa que es primaria, que tiene que estar siempre delante de nosotros. ¿Qué es? Estar con el Señor. Y ella escogió la buena parte. O sea que, entonces esto quiere decir que hay una parte primaria y secundaria. Por lo menos es lo que yo interpreto. Porque María escogió la buena parte. O sea, esto quiere decir que hay cosas secundarias. Sí, hay cosas secundarias de las cuales mejor no sirve. ¿Qué es lo secundario? En el versículo 41 dice, respondiendo a Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Eso es lo secundario. ¿Es importante? Sí, un poquito importante es mantener el orden, la limpieza. Pero hay una cosa prioritaria en el día. ¿De qué me sirve tener todo ordenado si no estuve con el Señor ese día? No leí un versículo, no estuve en la presencia de Dios, nutriéndome de Él. Eso es lo que hacía Marta, que no estaba mal, pero tampoco estaba del todo bien. Hay muchas cosas que son buenas, pero están hechas sin Dios en el medio. Hay una cosa que está hecha sin Dios, una cosita. Pon a Dios en tus planes, pon a Dios en tus proyectos, en tus anhelos, en tu trabajo, en tus estudios primero. Porque también la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo y perder su alma? ¿De qué le sirve? A uno le dice, necio, ¿no? Necio, hoy vienen por tu alma. O sea, él vivía como que no, y acaparaba, y él dice, soy invencible, y compro, y hago, y trabajo, y tengo proyectos a 30, 40 años. ¿Sí? Dice, necio, hoy vienen por tu alma, ni lo sabes. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo si pierde su alma? Jesús también dijo, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente aquel día. Eso está en Lucas 21:34. Cuidado cómo se conducen. Pero el cristiano se conduce nutrido por Dios, entonces hace, compra, vende, proyecta, es prosperado, compra, pero lo tiene a Jesús en primer lugar en su vida, comprende, discierne los tiempos, discierne los momentos, se nutre de la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, una cosa hago, ¿no? ¿Se acuerdan que él dijo, una cosa hago? Miren, ahí está la palabra cosa de nuevo. Una cosa hago y no pretendo, hermanos, haberlo alcanzado todo, no se crean. Tengo mucho conocimiento, pero no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero hago una cosa, no hago 1000 cosas para Dios. Hago una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué dice? Me proyecto, prosigo a la meta. Qué importante esta cosa que hacía Pablo. ¿Qué era? Olvidaba lo que queda atrás. ¿Cuánto nos cuesta, hermanos? Olvidarnos de lo que hemos pasado sin el Señor. Cuánto sufrimiento hubo allí. Pero él dice, una cosa hago olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante, Filipenses 3:13. Y debemos aprender a soltar lo que es del pasado, hermanos. Esas cosas
que tenemos que soltar. A veces esas cosas son las que no soltamos y las cosas buenas son las que nos faltan, miren. Esas cosas son las que no soltamos y las cosas que nos faltan. Una cosa te falta, le dijo al joven rico, ¿no? Y a veces tenemos muchas cosas que no soltamos del pasado, ¿no? Que estamos ahí atrapados a sentimientos, a momentos, a momentos difíciles, a crisis, y se nos mezcla ahí la parte emocional y lloramos y volvemos al pasado, volvemos a caer en lo del pasado. Pero el apóstol Pablo en el pasado había sido perseguidor de la iglesia. Perseguidor de la iglesia. Había perseguido a la iglesia creyendo que estaba haciendo bien. Él dice en el Señor, hebreo de hebreos, bajo la ley, irreprensible, dice. Fui criado a los pies de uno de los maestros más grandes, un hombre intachable, bajo el celo, dijo él, perseguidor de la iglesia. O sea, tenía cartas bajo el celo de Dios, mataba a los cristianos. Pero ¿saben qué dijo? Pienso en esas cosas que hacía sin Dios y lo tengo por basura. Menos mal que el español está traducido basura, porque en el griego se traduce otra palabra fuerte. ¿Cuál sería la palabra que podemos decir? Estiércol. Vieron que es una palabra fina, ¿no? En el griego dice estiércol. Lo tengo por basura para alcanzar a Cristo, dice, y asirme de Él, ¿no? Para lo cual yo también fui asido alguna vez. O sea, Él me enamoró y ahora yo me quiero enamorar de Él y servirle a Él, dice. Y ser participante de los padecimientos, dice ahí. También como Él. Y morir como Él murió. No está hablando de la cruz, está hablando de la muerte del cristiano. Tremendo el apóstol Pablo. Dejar, soltar, para extenderse adelante. Olvidarlo, no mirar atrás, como la mujer de Lot que miró para atrás y ¿qué pasó? Ay. Es como que no quiero desear lo pasajero que antes deseaba, quiero lo eterno ahora. Entonces una cosa me es necesaria, dice el apóstol. Por eso del hombre son las disposiciones del corazón. ¿Saben? Los proverbios, deberíamos leer un capítulo por día de proverbios, ¿eh? Hay por lo menos para un mes. Dice el proverbio 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón. Por eso son decisiones que nosotros tenemos que tomar en el Señor. Debemos de tomar esas sabias decisiones para que nuestra vida sea prosperada, hermanos. Yo quiero orar en este día. No voy a predicar más por hoy. Pero quiero que tomemos un tiempo de búsqueda en el Señor, un tiempo de oración, porque es algo que posiblemente nos falte. Una cosa te falta, le dijo al joven rico. Una cosa. No son muchas cosas las estás haciendo bien y las has hecho bien, pero hay una cosa que te falta. Y esa cosa que le pidió era algo que estaba antes que Dios, que es necesario que la soltemos, que la dejemos para que el Señor ocupe el primer lugar, hermanos, en nuestras vidas. A Él es el que debes amar con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, dice la palabra del Señor. Amarás al Señor con todas tus fuerzas. Qué precioso que es eso. Ese es un mandamiento que no debería, hermanos, para nosotros ser una carga, hermanos. Al contrario, debería ser una bendición. Miren qué mandamiento nos dio el Señor. Amar a nuestro Dios, al Creador de todas las cosas, al que envió a su Hijo para que muera por nuestros pecados. No es difícil hacer eso. No es difícil, hermanos. Pero a veces, como seres humanos, ponemos cosas adelante. Personas, quizás hijos, quizás la esposa o quizás al esposo, en primer lugar antes que Dios. Pero el Señor, hermano, estoy sintiendo esto de parte del Señor en este día muy fuerte, ¿sabes? El Señor quiere que lo pongas a Él en primer lugar. No significa que no lo ames al otro, no significa que lo dejes de amar, significa que pongas al Señor en primer lugar en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio. Y cuando el Señor nos pide esto, muchas veces somos como Moisés, que empezamos a poner allí pretextos, ¿no? Pero Señor, fíjate esto, Señor, mira lo otro, y mira, me hacen esto en mi casa o me pasa esto. Pero el Señor dice, no mires alrededor, primero hazlo tú. Tú tienes que poner al Señor en primer lugar, tienes que ordenar tu vida, tu casa, pero empieza por ti, pon al Señor en primer lugar.
Teme al Señor, adora al Señor, busca al Señor, enamórate del Señor. Esa es la cosa que nos falta. ¿Qué hay en el medio que está estorbando esto? A veces nos presentamos, venimos al Señor corriendo, nos postramos delante de Él como el joven rico. ¡Qué hermoso! No lo dejes de hacer eso. Eso es algo bueno que tenía el joven rico. Y claro, era una buena persona, sí, había seguido los mandamientos. Tú también y yo también hagamos eso, hermanos. Eso era muy bueno. Pero había algo que estaba antes que Dios.